Bienvenido a la Academia Avanzada. Qué gusto continuar contigo en esta serie de enseñanzas. Durante estas semanas hemos aprendido muchísimos principios. Hemos hecho alguna memoria en base a todos los principios que hemos conocido y hemos también aprendido nuevos principios. Hoy quiero reforzar un principio que siempre debemos de tener presente en nuestras vidas. Vamos a hablar sobre el poder que tiene la honra. Vamos a definir qué es la honra. Honra es la demostración de aprecio que se hace a una persona reconociendo su virtud y su mérito. Cuando hablamos de honra, estamos hablando que es una recompensa por su esfuerzo. Estamos hablando que la honra tiene que ver con el respetar a una persona o a respetar a una cosa. Por ejemplo, la honra a nuestros padres. Cuando hablamos de honra tenemos que entender que este principio tiene beneficios inmediatos para nuestras vidas. Dios siempre nos está pidiendo honra a nuestras autoridades, honra a nuestros padres, honra a todas aquellas personas que están puestas sobre nuestra autoridad. El principio de la honra tiene el poder de desencadenar en nuestras vidas el poder de resucitar cosas que están muertas. Quiero hablarte en esta clase sobre el poder que tiene la honra y por qué Dios nos pide a nosotros que aprendamos a honrar. Dios honra a aquellas personas que le honran. Y quiero comenzar con este fundamento. Mira lo que dice la Escritura en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios honra a los que le honran. Por eso te digo que la honra tiene la repercusión de que viene a desencadenar sobre nuestras vidas beneficios inmediatos. Vamos a hablar sobre 3 niveles de honra. El primer nivel de honra es yo honrando a mis autoridades, aquellas personas que están hacia arriba, que tienen una autoridad sobre mi vida. Dice la palabra de Dios en 1 de Crónicas capítulo 16, versículo 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en hermosura de la santidad. En el primer nivel, a la honra hacia arriba, vamos a hablar de la honra que nosotros tenemos que hacer hacia Dios. La palabra de Dios nos manda y nos enseña que debemos de honrar a Dios con el fruto de nuestro trabajo. Debemos de honrar a Dios y tenemos que hacerlo presentándole a Él nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Cuando Dios nos manda a honrar, nos está hablando en este principio hacia arriba y nos habla de Él primeramente, nos habla de nuestros padres y nos habla de nuestras autoridades. Entiéndase nuestras autoridades, nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros maestros. Cuando hablamos de este principio de honra, entonces entendemos que para Dios la palabra honra es demasiado clara en las Escrituras y nos enseña a que nosotros debemos de poner por práctica este principio. Otro pasaje en las Escrituras está en Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10 y nos enseña: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. La palabra nos enseña que cuando nosotros honramos a Dios con el fruto de nuestro trabajo, traemos honra a Dios por los primeros frutos, entonces Dios desata sobre nosotros esa sobreabundancia en nuestras vidas. Si te das cuenta, Dios honra a los que le honran. Cuando nosotros honramos a Dios con nuestros frutos, entonces Dios desata sobre nuestras vidas la sobreabundancia y la multiplicación. El principio de la honra tiene el poder de desencadenar en nuestras vidas que las cosas que están muertas puedan resucitar y puedan de nuevo a cobrar vida. Por eso Dios nos pide también en el libro Eclesiastés y dice: si yo soy su Dios, ¿dónde está mi honra? Dios nos manda que podamos siempre honrarle, no importando cuál sea nuestro contexto o nuestra situación, ya que la honra tiene que ver con lo que Él es para nuestras vidas. Muchas personas a veces creen que su contexto no es una causa para poder honrar a Dios. Pero nosotros tenemos que aprender y reconocer que cuando honramos a Dios, no importa qué contexto o qué situación estemos viviendo. Dios es un Dios que al día de hoy todavía nos enseña sobre esos sacrificios que tenemos que hacer por amor a Él.
No son los mismos sacrificios que en el Antiguo Testamento, pero sí tienen que ver sacrificios que tienen que ver con la honra hacia quién es Él en nuestras vidas. Otra de las autoridades que nosotros tenemos que aprender a respetar y a honrar en nuestras vidas es a nuestros padres. Dios también nos demanda que tenemos que aprender a honrar padre y madre. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El honrar a nuestros padres tiene el poder de desencadenar una vida próspera y una vida larga sobre esta tierra. Si te das cuenta, todo lo que el hombre siembra lo cosecha. Si nosotros honramos a nuestros padres, el día que nosotros seamos padres, vamos a recibir también la cosecha de la honra de nuestros hijos hacia nuestra autoridad. Todo lo que sembramos lo vamos a cosechar, y Dios honra a los que le honran. Tenemos que también practicar la honra hacia nuestros padres. ¿Cómo podemos practicar la honra a nuestros padres? Si tú eres una persona que tiene un ingreso económico, recuerda tener dentro de tu presupuesto el poder darle a tus padres mensualmente algo para honrarlos a ellos. Un principio importante en base a la honra es, no vamos a honrar en base a lo que la persona necesita o en base a lo que la persona tiene. Vamos a honrar en base a lo que mi capacidad me permite hacer, siempre y cuando este sea un sacrificio para Dios. Dios siempre va a respaldar todos aquellos actos que tienen que ver con la honra. Dios también nos enseña que debemos de aprender a respetar y a honrar a nuestras autoridades. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase a todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres pues no tener temor a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también porque es causa de la conciencia. Primera de Pedro en el capítulo 2, versos 17 y 18 nos enseña: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar. La Biblia reconoce que hay personas que pueden ser difíciles de soportar, pero sin embargo, no importa qué tanta esa persona pueda ser dura con nosotros, Dios siempre demanda de nosotros la honra hacia nuestras autoridades. No es ninguna justificación como haya sido tu padre, como sea tu jefe o como sean incluso algunos líderes contigo. Dios siempre va a demandar de la parte nuestra la honra que nosotros debemos de dar. Dios nos va a juzgar según las intenciones de nuestro corazón y Él va a demandar en nosotros practicar estos principios de honra, porque estos principios tienen el poder de desatar bendición sobre nuestras vidas. Cuando te hablo de este principio de honrar a nuestras autoridades, se me viene a la mente el rey David. David tenía la oportunidad de matar a Saúl, que lo estaba persiguiendo. Sin embargo, David nunca lo pudo matar. No se atrevió a hacerlo incluso cuando estaban en una misma cueva. Y dice la escritura que Saúl estaba dentro de la cueva, David estaba detrás de él, le cortó una parte de sus vestiduras, la sacó delante de toda la población y les dijo: pude haber matado al rey, pero yo no soy quien va a tocar al ungido de Dios. David se presentó con honra y con respeto a su autoridad, aún teniendo una autoridad difícil de soportar. Mira lo que dice la escritura con respecto a la honra a nuestras autoridades espirituales. Dice Éxodo en el capítulo 17, versículos 9 al 12. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella Aarón y Hur. Sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Dice la palabra de Dios que Moisés estaba enfrentando una batalla. Josué estaba en el campo de batalla, pero con él estaba, dice la escritura, Aarón y Hur.
Y dice la palabra de Dios que cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo ganaba la batalla. Cuando Moisés bajaba sus manos, el pueblo empezaba a perder la batalla. Encontramos aquí dos hombres que tuvieron el principio de la honra. Llegaron a sostener las manos de su líder para que el pueblo pudiera ganar la batalla. Dios nos manda que honremos a aquellas personas que en algún momento han bendecido nuestras vidas. Esto tiene que ver con la gratitud. Mira lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Dios nos manda a obedecer y a sujetarnos a nuestros pastores, a nuestros líderes espirituales. Posiblemente tú puedes ver defectos en la autoridad que Dios te puso, pero ni siquiera un defecto es una justificación delante de Dios para dejar de honrar a aquellas personas que merecen la honra de parte tuya y de parte mía. No podemos menospreciar a las autoridades que Dios nos ha dado, porque en la manera que nosotros aprendamos a honrarlos, a reconocer quiénes son ellos para nosotros, de esa manera Dios también va a desencadenar bendición en nuestras vidas. Otra de las razones por las cuales nosotros tenemos que aprender a honrar es en un segundo plano, y este es sobre aquellas personas que están bajo nuestra autoridad. En el primer plano hablamos de aquellas personas que están hacia arriba. Ahora vamos a hablar sobre aquellas personas que están hacia abajo de nosotros. Entiéndase tus ovejas, las estacas de tu grupo, tus discípulos. Debes de aprender a honrar a aquellas personas que Dios puso a tu cargo. Salmos en el capítulo 78, versos 71 al 72 nos enseña: detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. Y las apacentó conforme a la integridad de su corazón, las pastoreó con la pericia de sus manos. La palabra nos está hablando sobre ese principio de honra que tengo que tener sobre las personas que tengo bajo mi cargo. No solamente tenemos que aprender a ser alguien que honra a nuestras autoridades, sino que también honramos a las personas que Dios puso a nuestro cuidado. Mira lo que puso Jesús como un ejemplo. Juan capítulo 17, versículo 12 nos enseña: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me distes. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y en el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero ruego por los que me distes del mundo, sino por los que guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, y tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo la he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén ellos conmigo, para que vean en mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Jesús mismo estaba pidiendo por sus discípulos para que el mismo Padre los pusiera en un puerto de honra. Tenemos que aprender a honrar a la gente que Dios nos dio. Tenemos que aprender a cuidar, pero también tenemos que darles el respeto a la gente que Dios nos ha puesto. El mejor ejemplo es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios hay algo que ha hecho con nosotros y ha puesto ponernos en un lugar de honra, en un lugar privilegiado. De la misma manera, nosotros también tenemos que hacerlo por las personas que Dios nos da. Y la tercera dimensión de honra que tenemos que tener es con aquellas personas que están junto con nosotros en la misma área del servicio. Hablamos en la primera dimensión hacia nuestras autoridades, hablamos en la segunda dimensión hacia la gente que tenemos a cargo y hablamos en la tercera dimensión, aquellas personas que están junto con nosotros en algún área de servicio, en algún puesto de eminencia dentro de la iglesia o dentro del reino de Dios. La palabra de Dios nos enseña en 1 de Samuel capítulo 18 versículo 1.
Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. La palabra nos enseña el ejemplo de David con Jonatán. Entre ellos había un pacto de honra, había un pacto de unidad y un pacto de hermandad. Tenemos que aprender a honrar también la gente que sirve juntamente con nosotros. También estamos hacia el servicio de ellos. Tenemos que aprender a cuidarlos, tenemos que aprender a respetarnos. Tenemos que aprender a darle también a la gente que sirve con nosotros el lugar de honra que Dios les ha entregado. Si te das cuenta, el reino consiste en principios de honra. Tenemos por tanto que aprender a practicar la honra en todos los sentidos que Dios nos demanda. En aquellas personas que están sobre nuestra autoridad, aquellas personas que están bajo nuestra autoridad y aquellas personas que están en la misma posición de autoridad que nosotros estamos. Te invito para que entonces siempre practiques este principio de honra a todos los niveles que Dios demanda de cada uno de nosotros. Recuerda, Dios honra a aquellos que le honran. Te dejo en este momento para que respondas a tus tareas de esta semana. Volvemos en un momento.